Bueno, nos vamos con nuestra primera entrevista con el ex candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social y uno de los principales denunciantes de la denominada Liga Azul. Su denuncia, pues, ha puesto en el centro del debate la presunta injerencia política dentro del Consejo de Participación y una institución clave en la designación de autoridades de control. Con él vamos a conversar el día de hoy. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Santiago Bektash. Como les decía, él es ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y uno de los principales denunciantes de la Liga Azul. ¿Cómo está, Santiago? Gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Cuéntame, conversábamos en interno, ¿no? Sobre que usted ya conocía estos manejos, ya sabía un poco lo que se estaba pasando en estas actividades que tenía la Liga Azul dentro del Consejo de Participación, ¿no es así? Así es, Gisela, y recordar un poco cuáles fueron las denuncias, unas dentro del Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, y otras que lo hacía mediante videos. La primera denuncia que yo ataqué fue cuando quisieron poner contralor, cuando hubo esta cercanía entre el asesor de Verduga y Juan Falconi Puig. En ese tiempo se denunciaba, cuando Allen Berbera todavía era presidente, que querían posesionar como contralor a su ex embajador. Entonces yo anunciaba y decía, miren estos actos. También recordar que el primer acto sentados, la Liga Azul, ni bien posesionados, fue precisamente ir tras la fiscal general Diana Salazar, en compañía de la señora Priscila Schettini, hoy asambleísta electa de la Revolución Ciudadana. En lo consiguiente, Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga participan para ser consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y ahí salto yo con una denuncia diciendo que se suben 20 puntos y 10 puntos respectivamente para quedar en lo más alto de los puestos de este concurso. Todo esto empieza a levantar unas sospechas. ¿Y por qué empiezo por aquí? Porque atrás de eso, luego de la denuncia de la Liga Azul de haber hecho campaña prohibida por la norma con el correísmo de la Liga Azul, en este caso de Augusto Verduga, y mencionado en los chats, de Biel Capárraga, Yadira Saltos y de Eduardo Franco Loor, hace ver cómo estas acciones de ejecutándose se daban desde la Revolución Ciudadana. Y ahí vemos que alias AN en los chats es Andrés Arauz, que es el secretario nacional del Movimiento Revolución Ciudadana. Entonces, en esta línea de ideas de lo que he manifestado muy brevemente, nos salta la pregunta: ¿para qué querían el control de las instituciones? ¿Para qué querían el CNE? ¿Para qué querían las fiscalías? Y es precisamente para librar una agenda de impunidad y generar precisamente estas condiciones que les permitan en este momento llegar al poder, para poner unas condiciones muy deplorables en la institucionalidad del país y decir nosotros somos los salvadores. Y ya estamos viendo que no se han salido de la misma línea de corrupción que mantuvieron en el periodo en el que fueron gobierno. Uh-huh. Ahora, yo conversaba con usted en el corte en interno justamente sobre si la ciudadanía entiende o no entiende lo que está pasando a través de estos chats, porque también las redes sociales como que nos llenan un poco de información que no es real, que no tiene sustento. Pero ¿qué pasa con estos chats? Hablábamos de que justamente las autoridades del Consejo digamos, las personas que están, los consejeros dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son elegidos para poner a las autoridades de control, ¿no? ¿Y por qué esas personas no deberían estar en partidos políticos, ni ser parte, ni negociar dentro? Justamente porque la idea era que sean personas probas, personas de la sociedad civil, y que puedan estas personas libremente, sin ninguna injerencia, posesionar a estas importantes y claves autoridades en las diferentes instituciones de control, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo o cuál es la interpretación que usted puede dar a los recientes chats de Augusto Verduga y cómo afectan justamente la percepción pública del Consejo de Participación Ciudadana? Gisela, ya vamos a romper otro esquema. Esto trascendió ya a un debate presidencial que nos replantea como sociedad, como país, la importancia de esta institución, y más allá del Consejo de Participación Ciudadana, que dicho sea de paso, aplaudo la medida de Daniel Noboa, que lo dijo en el debate, de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Ya nos pone en el debate por qué es tan necesario. Yo lo voy a decir ampliamente por qué es tan necesario. Primero, porque el país está coludido en un ámbito de corrupción terrible a nivel institucional, que ya tiene infiltración del narcotráfico, y nos permite que los políticos, que todavía no se desenreda cuál realmente es la participación con estas líneas delincuenciales, pongan estas autoridades.
porque ya hablamos también de que existe infiltración en las campañas electorales del narcotráfico y son ellos quienes proponen en estos chats, sin lugar a dudas, que sea 100% correísta las autoridades de control. Entonces, en esta medida, poner en el telón político como una línea de relevancia el cambiar la institucionalidad del país es lo que nos debe acoger. Y mira, Gisela, también hay otra cosa importante que se revelan en los chats. Esta línea de apoyo que tienen con la vicepresidenta para fraguar en contra de Daniel Noboa, cuando saben que está atrás de esto el correísmo y el Consejo de Participación Ciudadana, y atacan ahora públicamente, ¿no? Las acciones que toma la señora canciller Gabriela Sommerfeld en el sentido de una denuncia en contra con violencia política de género de Verónica Abad, cuando ella hizo lo mismo. Entonces, esta línea de querer tomarse el control del poder cuando ellos ya tienen la mayor cantidad de prefecturas, la mayor cantidad de alcaldías, tienen la presidencia de la Asamblea. Es el control total. Tienen el control total del país y sin embargo van tras la presidencia de la República y quisieron estar en las instituciones de control. Es porque algo hay que no está cuadrando, que no es en beneficio del país y de la sociedad como tal, y quieren tomarse el control para seguramente para tener una línea de impunidad con sus compañeros metidos en casos de corrupción, para atraer seguramente al prófugo de la justicia y también para perpetuarse en el poder, porque ese interés del Consejo Nacional Electoral también no les suena muy, muy grave. Ok, y ahora, ¿cómo ha avanzado las acciones legales en contra de los miembros de la Liga Azul tras estas revelaciones de los chats? Mire, lo que tiene que pasar aquí, y es bastante largo lo que va a pasar, porque la asociación ilícita tiene que desencadenar en varios delitos, y ahí el grado de participación en los distintos escenarios tiene que pasar. Por ejemplo, no le pueden indilgar el tema de gestión de cargos públicos, por ejemplo, a Nicole Bonifaz, porque ella no está en el chat. Ella participó en el tema del superintendente de bancos, pero ella sale de la otra línea de conducta del delito que existe alrededor de la asociación ilícita. Lo que sí, ella participó en el tema del superintendente de bancos, que ahí está. Y es más, la madre supuestamente, se dice, según el chat, eso habrá que investigarse, negociaba algunos cargos dentro del... Por supuesto. Según el chat, según los chats, eso, ¿no? Es otra línea más que tiene que salir. Entonces, en esas líneas ya tiene que irse apersonando cada cometimiento del delito y no solo quedarse en la asociación ilícita. Luego también hay que investigar cómo es que con un cargo apolítico, el secretario nacional de la Revolución Ciudadana, en este caso Andrés Arauz, tenía este grado de injerencia. Y otra cosa importante, recordarle a la ciudadanía que pierde después de irse a la roca Jorge Glass la línea de operatividad sobre este caso y le da la posta a Andrés Arauz. Y también vemos en los chats que todavía le seguía dando una línea de reporte a Jorge Glass. Entonces, lo que yo concluyo de cara a las elecciones de abril es que siguen siendo lo mismo, no han cambiado en lo absoluto, son personas que están vinculadas en casos de corrupción, como lo es Jorge Glass, son prófugos de la justicia como Rafael Correa o alias Dají con Mote, son personas como Luisa González, que no ha tenido cuidado en lo público, que tiene una glosa en Contraloría, y que dicho sea de paso, sí sería de preguntarle un poco al Contralor cómo va ese tema, porque nada más y nada menos que la señora Luisa González tenía una glosa por uso de bienes públicos, por uso de los aviones, del avión presidencial. Eso es sumamente grave. Salir del país, un avión no es barato. No es como usar un carro que te movilizaste de aquí a la vuelta a comprar salchipapa. No, y además que se lo usa con dineros del Estado. La gasolina es dinero del Estado. El avión en sí es dinero del Estado que pagamos nosotros, los ecuatorianos. Así es, cuando realmente los recursos se iban fugando por otro lado. Y esas mismas personas son las que hoy quieren ser gobierno y se vienen a presentar como la línea blanca, como la alternativa a todos los problemas que tiene el país, cuando ellos son los que nos han ocasionado todos estos problemas institucionales que rebotan en la seguridad jurídica, que luego juega un valor importante para la inversión extranjera y el empleo de los ciudadanos que lo vivimos en la calle. Ahora, ¿cómo cree usted que han respondido los diferentes actores políticos y en sí la ciudadanía respecto a las filtraciones, a las revelaciones de estos chats? ¿Esto ha cambiado la percepción sobre incluso la credibilidad de ciertas instituciones? Totalmente. Ya el debate presidencial se liberó del círculo rojo que opinamos de estos temas e hizo que las personas pregunten, pues, ¿quién es la rana René? Entonces, cuando la señora Luisa González dice que es la rana René y luego en una entrevista dice que la única conversación que tuvo con Augusto Verduga fue cuando él era precandidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana, cuando él estaba participando de manera
ciudadana supuestamente y no pertenecía a las líneas de la Revolución Ciudadana. Eso lo vino diciendo mientras se defendía en el Tribunal Contencioso Electoral de mi denuncia. Entonces la gente ya empieza a entender a ver qué está pasando. Rana René, ¿por qué se llama Rana René? Porque el hijo de Eduardo Franco Lor luego dice si era el justiciero, luego el abogado de Verduga se contradice y dice sí son los chats pero no sabe quién es quién. Claro, porque tenían un alias cada uno, en este caso Verduga era Mónica. Y luego se dan cuenta, porque eso también hay que decirlo, y Gisela, usted que sabe mucho del tema de cómo se dan los medios de comunicación, ayer Ecoavisa sacó una nota diciendo que Augusto Verduga pedía a las alcaldías y prefecturas de la Revolución Ciudadana los contratos de comunicación para la línea de comunicación de Abraham Verduga, que es su hermano. ¿Cómo una autoridad posesionada, una autoridad del país que maneja el quinto poder del Estado, está pidiendo contratos para el hermano? Si usted mañana manda una proforma, usted es comunicadora, pero no creo que deba valerse de una autoridad para gestionarle un contrato. Entonces, esa es de la organización política que está beneficiando con negocios, con contratos, con estas líneas así a sus distintos amigos, que quiere venir a gobernar, y eso es lo que nos debe preocupar de cara a abril del 2025. Ahora, a nivel personal, ¿usted qué desafíos tuvo que enfrentar cuando presentó las denuncias de los casos referentes a la Liga Azul? Y digo esto porque también lo mencionan en los chats sus denuncias. Por supuesto que sí. Mira, el principal problema que yo tuve para enfrentar a esto es enfrentarme a una línea de comunicación que ya sabemos de dónde viene, tipo B, que me atacaban. En este punto, la señora Priscila Schettini fue a la asamblea recibida con honores a decir que yo estaba traficando puestos. Eso ya lo voy a entender también en la justicia y va a ser motivo de otra denuncia, porque yo no voy a permitir que dañen mi buen nombre. No lo voy a permitir. El legado que yo le estoy dejando a mis hijas es precisamente esto. Yo bien podría vivir en otro lado y estar tranquilo como abogado, pero estoy metiéndome en una línea de desentrampar a los corruptos, de desentrampar este grado de necesidad que tiene el país de mejorar su institucionalidad. Y ese ha sido mi aporte. Ese ha sido mi aporte que espero que mis hijas lo valoren. No lo hago con ningún otro fin. Fui candidato, sí, tengo intereses electorales, sí, pero ese no es el fin primero, porque nosotros vamos a llegar a un punto que con este tipo de problemas institucionales veamos el fracaso del país si no tomamos correcciones desde ya. ¿Y cuál es el pedido a las autoridades? Porque ¿cuánto tiempo más puede durar estos casos? Vamos desempolvando o digamos desenmarañando todos estos chats mientras va pasando el tiempo, pero sin embargo, ¿cómo debería actuar la justicia? ¿No debería ser más rápido? Porque también estamos al borde de una elección y también el rumbo, lamentablemente, de la justicia podría cambiar en cualquier momento. Lo que usted menciona es vital. Primero, ya tiene que realizar el seguimiento de sentencia a la Corte Constitucional. Sigue sentada Nicole Bonifaz en el Consejo de Participación Ciudadana y no se desenmaraña el seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. No entiendo por qué. Eso es lo primero que tiene que pasar. La Fiscalía ya tiene que empezar a tomar otras líneas de investigación fuera de la asociación ilícita, para empezar a ver qué otro tipo de delitos desencadena la asociación ilícita, para darnos más respuestas. Los 90 días de la instrucción fiscal tienen que concurrir en su tiempo porque hay pruebas de sobra. No hay ninguna duda de lo que querían hacer, tomarse el control del país para de esa manera crear caos y beneficiarse en las elecciones. O si no se beneficiaban, torpedear lo que hacen las autoridades actualmente, cuando, insisto, son la organización política con mayor poder en el país. Tienen varias instituciones, tienen alcaldías, las 3 alcaldías más grandes del país, prefecturas y demás. Entonces yo no entiendo, yo entiendo que el político está para eso, tenemos que terciar en elecciones y está todo bien con eso, pero ¿cuál es el fin de hacerlo de la forma tramposa, de la forma ilegal? ¿Y cómo van a responder de cara a todos los otros candidatos que participaron limpiamente? Eso también hay que replantearnos. El Consejo Nacional Electoral se hizo de ojos ciegos y hoy vemos las consecuencias de lo que hemos venido denunciando ya por 2 años. ¿Y qué pasará ahora con esta nueva barrida? Porque no es la primera vez que tienen que barrer dentro del Consejo de Participación Ciudadana para limpiar a los que tienen que irse. Ni siquiera posesionan a los suplentes y se enredan en un tema que no tienen por qué enredarse, porque David Rosero no puede volver al CPCC. Él fue el destituido de esa entidad, y la LOCEP en su artículo 15 es contundente. Si te destituyen de un ente del Estado, no puedes volver al mismo. Tiene que ir a Yerbe, ¿no?
Ayer ya está. Ayer ya estaría, de ahí sería Rosero, de ahí se saltarían a, me parece que es Mendoza. Increíble, ¿no? Esta institución que tenga tantos cambios, tantas trabas y hasta ahora también retrasos enormes en el tema de la designación de autoridades. Precisamente eso es lo que yo aplaudo del debate, porque el presidente Daniel Noboa metió en su discurso el tema, valiosísimo por si acaso, hay que aplaudirlo, meterse ya con el tema de tenemos que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana para quitarnos de esta hipocresía. Pero vamos años hablando del tema. Por supuesto, pero yo creo que con este escándalo el presidente tiene que actuar de manera contundente. Hay dos caminos, que es la reforma y es en este caso la Asamblea Constituyente. Veamos cómo se presenta el escenario político, pero esto tiene que pasar. Y mientras tanto, tienen que elegirse autoridades de control ya y tiene que caminar el Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades que está muy retrasado. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Santiago. Gracias, Gisela, un gusto. Una buena tarde. Nos acompañó Santiago Bechtach, ex candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social y también uno de los principales denunciantes. Ya volvemos con Notimundo a la carta.